buenas tardes a todos, bienvenidos al acto del día de hoy, que como sabéis nos reúne con la profesora Helsis de UCLA, ¿no? Helsis, muchísimas gracias por haber querido aceptar estar con nosotros en el comienzo de este ciclo que acabamos de abrir, que se llama Territorios del Hispanismo. Territorios del Hispanismo hace alusión simplemente a toda la pluralidad de estudios que comprende una imagen ampliada de lo que antes era el hispanismo filológico, que era prácticamente, digamos, el asunto mollar del hispanismo, ¿no? Con el desarrollo de los estudios culturales y de otras muchas, de la madurez misma, yo creo, metodológica de las ciencias humanas. Pues sí hay una conexión crecientemente posible de multidisciplinariedad que nos permite pues que el término hispanismo se pueda aplicar sin excesiva extravagancia, ¿no? a especialidades distintas, ¿no? Y bueno, va a haber actividades que serán relativas a la historia del arte o incluso a los estudios los estudios de cine. Todas estas materias, digamos, pueden ser transversalmente unidas, digamos, por el mismo lema, ¿no? de hispanismo, que es un poco contracorriente, ¿no? En el sentido de que ha habido una evolución histórica, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en California me mencionaban el caso de Santa Bárbara, que había un instituto no sé si la cátedra se llamaba de hispanismo, pero había pasado a estudios latinos. Y en realidad el contenido probablemente habría sido en un cierto sentido el mismo, pero naturalmente pues sentido y referencia desde Frege sabemos que son cosas distintas, ¿no? Y entonces el sentido de una cosa y de la otra tiene orientaciones culturales muy diversas, ¿no? En este caso no es un término marcado para nosotros lo de hispanismo, o sea, no estamos intentando decir que la denominación sea para confrontarse con la de latino o, por ejemplo, ¿no? O sea, latinismo, aunque creo que este término nadie lo utiliza, ¿no? Bueno, tú eres nuestra primera visitante académica, Helsis, te lo agradecemos muchísimo. Vamos a tener una conversación, probablemente lo sabéis, en torno a este libro que es de reciente factura, ¿no? Es del mes de marzo. El mes de marzo, o sea, te iba a preguntar si es ya de este mismo año. Y, bueno, por cierto, te dije Helsis, pero es Helsis García Lorenzo. Sí, claro. Sí, no, pero esto también es una bienvenida, no solamente para nosotros que estamos aquí reunidos, sino, como lo estamos grabando, es también para los que en el futuro lo van a ver a través del canal YouTube del propio instituto, ¿no? Así que consta ya con la denominación correcta y completa. Muy bien, entonces, en torno a esta obra, pues queremos establecer una conversación, ¿no? que entre nosotros, digamos, va a constar inicialmente, bueno, de desentrañar cuál es la nuez de todo esto, ¿no? Y de forma que a través de esa elucidación, vosotros que no habéis leído el libro aún, yo igualmente, yo completamente no lo he leído, ¿no? He leído unos capítulos que nos facilitaste y tal, y de todas maneras conceptualmente el libro está tan bien trabado que es muy sencillo hacerse una idea muy cabal de los muchos intereses que encierra, ¿no? Y las muchas preguntas que son posibles alrededor de este armado conceptual, ¿no? Así que si te parece muy bien, pues yo te diría que hicieses mejor que yo haga un repaso de cosas que tienen que ver contigo, que hagas un pequeño retrato de quién eres tú, de qué has estudiado y cómo has llegado aquí. Sí. Buenas tardes, buenas noches ya a todos. Cierto. Y a todos. Bueno, yo he llegado aquí a Los Ángeles gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que tiene un programa para difundir la enseñanza de español por el mundo, programa de lectorados. Y yo he llegado como parte de una de esas becas. Llegué en 2022 a la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA o UCLA para las personas de aquí de California. Y ahí estoy formando parte de ese programa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pues mi trabajo ha sido básicamente enseñar español en la universidad, ¿no? Un poco, pues para dar un poco de trasfondo, yo me gradué en la Universidad de La Habana, estudié la licenciatura en letras
Y después, cuando llegué a España, pues estudié en España en 2 universidades y finalmente terminé el doctorado en la Universidad Complutense, el doctorado en lengua española y sus literaturas, que lo terminé en el año 2016. Mi tesis doctoral no tiene que ver con lingüística. Es formidable, cuéntalo, Sí. lo leí, me fascinó. Mi tesis doctoral no tiene que ver nada con la lingüística, tiene que ver con una de las líneas de investigación que me interesa, que es lo que yo llamé teatro bíblico, que ahora lo explico un poco porque cuando llego allí, yo soy una historia más larga, no sé por qué he llegado allí. Realmente si uno recorre como toda la bibliografía relacionada con la dramaturgia o la teatrología en español, yo me encontré con un problema, que no había un término muy claro para referirse a las obras que toman un argumento bíblico y los reescriben en el presente, y muchas veces pues lo que hacen prácticamente es algo, ya no voy a decir heterodoxo, sino algo que podría en la Edad Media haber sido catalogado como sea anatema, ¿no? Como lo peor, o sea, como algo, sí, exacto, algo que hubiese llevado a, no sé, al peor castigo medieval, ¿no? Entonces el gran problema que había era que mi tesis doctoral básicamente es algo que yo tuve que definir como teatro bíblico, porque en español todo el mundo había rehuido a la definición de lo que era una obra teatral basada en la Biblia, pero que la reescribía completamente. Y básicamente los términos que se usaban eran la Biblia en el teatro. Y eso para mí no era suficiente, porque no era la Biblia en el teatro. Si yo tomo un argumento bíblico y lo reescribo totalmente y le doy un nuevo significado en todos los sentidos, lo actualizo en el sentido de la teoría de la intertextualidad, o sea, ya eso es otra historia, ¿no? Entonces básicamente de eso fue mi tesis doctoral. Déjame preguntar por curiosidad, ¿no? Porque es verdad que o sea, de la misma manera que existe algo que es muy obvio y aceptado, que es el clasicismo en la literatura, que de alguna manera hace exactamente eso. O sea, no es que sea la proyección de citas y tal, sino que, pues, yo qué sé, desde Voltaire a cualquiera, ¿no? Han revivido en términos que no tienen nada que ver con lo que era un texto, por ejemplo, de Sófocles o de Eurípides y eso se ha aceptado con total normalidad. Y sin embargo, por lo que dices, cosa que yo no conocía porque no soy filólogo, en cuanto, digamos, a esa otra fuente que normalmente se apela como la doble fuente greco-latina y judio-cristiana, digamos, para la matriz de Europa, esa sin embargo en los estudios filológicos estaba tan ausente, digamos, que se recurría a esa solución que tú has dicho, ¿no?, de aplicación, pero no a casi el método que tú estás empleando, que de algún modo tiene que, o sea, la profundización del método es justamente lo que definiría la diferencia, digamos, entre un estudio de mera, por ejemplo, eso de un poema culturalista, ¿no? Que hace, pues yo que sé, Ezra Pound hace una cita de esto y del otro, no, sino es tomar el asunto mismo. O sea, Samuel Beckett podía haber estado escribiendo el libro de Job, ¿no? Eso sería exactamente lo que tú estás queriendo hacer, ¿no? Sí, porque el gran problema es que las personas, cuando se dice teatro bíblico, lo que piensan es en una representación que se hace en la iglesia, en la que los niños o los adultos recrean un pasaje bíblico y es teatralizar la Biblia. Eso es como, digamos que era como, lo que veo es como, lo que vi fue como que los estudiosos en español, cuando oían teatro bíblico, pensaban que era, ok, eso es algo religioso. Sí, o sea, es tomar la Biblia y convertirla en una representación. O sea, que es lo que se hace en una iglesia, lo que se ve en un escenario así tal cual. Pero escapando de ese elemento profundo de la influencia cultural que subyace. Formidable. Sí, entonces de ahí vengo, pero entonces volvamos al tema de aquí porque hemos hecho una digresión allí. Lo que sí había pasado era que durante los estudios también en la Complutense, los estudios de máster, sí había estado investigando lingüística. No específicamente léxico, sino específicamente lo que se llama régimen preposicional de los verbos, que no viene aquí al cuento, no vamos a ir a esa historia. Entonces, ¿cómo llego a este tema? Llego allí por casualidades de la vida. Yo me dedicaba a trabajar en Madrid, en una academia, que es como una institución privada donde se preparan los exámenes del gobierno, y la Policía Nacional de España tenía un examen para ingresar a la Policía Nacional que ellos llamaban de ortografía,
pero era un examen de lexicografía, porque el examen terminó siendo, el enunciado del examen era simplemente indique si esta palabra está en el diccionario de la lengua española o no. Wow. Entonces eso es un nivel de conocimiento muy complejo. Casi nadie daba clase en esos sitios porque eran, o sea, en esos sitios donde yo trabajaba, mucha gente, lo que pasaba era que casi nadie quería trabajar allí porque necesitaban lexicógrafos y gente que tuviese como formación, porque no bastaba la simple filología. Y ahí fue cuando yo, que no era lexicógrafa, pues ni lexicóloga, me tuve que ir directamente al diccionario, de lleno al diccionario de la lengua española, y básicamente empezar a trabajar con todas las actualizaciones que se hacían al diccionario. El diccionario de la lengua española se publicó en 2014. Entonces, desde 2014 hasta hoy no se ha vuelto a publicar un nuevo diccionario. Se va a publicar el nuevo diccionario en 2026. Pero ¿qué ha pasado? Que desde 2017 los académicos anualmente han ido actualizando el diccionario, la aplicación del diccionario, y han ido incorporando palabras, han ido borrando palabras y han ido arreglando errores que había en el diccionario, incluidos errores de acentuación, ¿no? Eso es. Entonces ese es, por ejemplo, el primer capítulo del libro tiene, no recuerdo qué título le puse. Una mirada gramatical, hasta los académicos hasta de la lengua se equivocan. De la lengua se equivocan, errores de acentuación en el diccionario, ¿no? Y entonces en esa parte pues me gustó un poco hablar, porque creo que todos los que crecimos en un ambiente o en un entorno hispanohablante siempre tuvimos una maestra que era muy estricta, que sabía que acentuar o poner las tildes o los acentos, como los llamara. Y entonces, bueno, pues ahí hablo, yo tuve una maestra así, que yo creo que fue la que realmente me enseñó. Incluso yo recuerdo que mi maestra de primaria, recuerdo que era de esas personas que decía que guión no se tenía que acentuar, porque era un monosílabo. Y decía, esto es una paradoja, y esa paradoja la arregló la RAE en el diccionario en 2014. La arregló en 2010 en la ortografía de la lengua española. Y ya mi maestra, cuando de la primaria, me lo decía, que era una señora de un pueblo, de una ciudad más pequeña en Cuba, ¿no? Y esa señora tenía un conocimiento de ella, cuando la RAE publicaba algo, iba y se lo leía, y siempre estaba actualizada. Era increíble. O sea, yo tuve una maestra que yo digo, todo lo que probablemente yo sé hoy, estaba en origen en esa señora, ¿no? Estaba en origen en esa señora, yo digo señora, para mí era una señora, pero era alguien muy joven, era muy joven para mí, y ella siempre estaba actualizada con todo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que de 2014 hasta el 10 de diciembre de 2024 el diccionario se ha ido actualizando, desde 2017. Entonces hemos tenido actualmente el diccionario que tenemos en papel es la 23ª edición del diccionario. Entonces, actualmente si vamos a los teléfonos, la aplicación la aplicación del diccionario, esta que hay aquí, nos va a decir que es Diccionario de la Lengua Española, actualización 2024. Porque cada vez que termine el año, siempre por la fecha de la Navidad, casi siempre noviembre o diciembre, ellos pues lanzan una nueva versión de las aplicaciones, hay dos versiones, una para Android y la otra para iOS, y luego además se actualiza la página web. Entonces la última actualización que está aquí incluida fue del 10 de diciembre de 2024. ¿Cuál es el problema de todo eso? ¿Por qué el libro tiene lógica? Porque cada vez que se actualiza el diccionario, los académicos dicen, hemos hecho, casi siempre son entre 2.000 y 4.000 cambios, 5.000 cambios. Y lo único que dan a conocer es una breve muestra. Entonces esa breve muestra se le da a conocer a la prensa, y por supuesto esa muestra es como una muestra, es reducida, y no incluye pues toda la información. No hay ningún sitio donde se pueda consultar esa información. Yo llevo años intentando consultar esa información, al menos desde 2019 empecé a intentar consultar la información. Primero no me respondieron. Después pedí información directamente a la Real Academia, a las personas a la persona que dirigía dirige el diccionario. A esa académica pedí información, no obtuve respuesta. Solicité información por un formulario general que hay para todo el público de la Unidad Interactiva del Español. Nunca me respondieron los mensajes. Y ya por último, sí tuve suerte el año pasado y me respondió una persona que estaba a cargo del diccionario,
que no es la directora, que ha estado como de cierta forma creo que haciendo como funciones de coordinar el diccionario. No está muy claro porque realmente no está claro en la página web de la academia, pero en algunas páginas en internet se lee que esa es la actual directora del diccionario, pero después eso no es lo que dice la página de la RAE. Bueno, en resumen, que contacté a esta académica y esta académica sí me respondió y me dijo que básicamente pues que para consultar lo que yo quería saber, que eran las nuevas palabras que se habían incorporado solamente a la versión digital, que eso ya lo podría saber cuando se imprima el diccionario en 2026, que se va a imprimir la nueva edición del diccionario, la 24ª, y que entonces así ya lo podría conocer. Entonces realmente le dije, y ahí bueno, pues le volví a responder a esa persona, le di las gracias por su correo, porque realmente me respondió muy muy rápido ese mismo día que le había escrito, y le dije, bueno, a ver, entonces lo que no me queda claro es si yo quiero ir, por ejemplo, si yo quiero acceder a esa información en físico, sin ningún dispositivo, solo con papel y lápiz para tomar nota de lo que a mí me interesa, porque a mí no me interesan los 4.000 cambios que hacen cada año, porque dentro de esos cambios hay correcciones de etimologías, porque hay etimologías que no eran precisas en el diccionario o que han entrado en debate. Hay correcciones de cualquier cosa, de una entrada que solo estaba en masculino o femenino, o palabras que estaban, bueno, una de las correcciones que tuvieron que hacer en el diccionario es que había una simple rata de tecleado en un americanismo, y nada, cosas así, pequeñas erratas, y todo eso está en esa, como en esa memoria donde están todos los cambios que se han hecho cada año, y en esa memoria están las nuevas palabras, todas las nuevas palabras. O bueno, lo que yo supongo que exista, que sea una memoria que tenga esos 4.000 cambios y no que ellos hagan un documento solamente con esa muestra y que todo lo demás se quede en un gran archivo. Eso lo ignoro porque yo no trabajo ni en la RAE ni en la SALE. Y bueno, simplemente cuando volví a preguntar si podía acceder de alguna forma, si yo podía trasladarme a Madrid en verano o en el momento que me dijeran, yo pedía permiso y me trasladaba o a la sede de la RAE, o me movía a cualquier sede de la SALE donde pudiese consultar estos archivos, y ya ella sí no recibí respuesta. Entonces también tuve la oportunidad de preguntar a otra académica de la SALE en persona, y entonces bueno, pues esta académica me dijo, no, yo no trabajo con el diccionario, pero me parece que la información a la que usted quiere acceder es una información privada o de uso interno, que no es de acceso al público general, como una información institucional. Entonces bueno, en resumen, ¿cómo entonces llego a todo esto? Al principio yo había llegado a todo esto porque me hacía falta en la vida cotidiana para mis alumnos. Entonces muchas veces era trabajo con mis alumnos que iban encontrando palabras que nosotros teníamos en una lista que no estaban en el diccionario. Y ya después, bueno, pues eso se tuvo que terminar porque así era como todos los días nos encontrábamos como una bomba, lo llamábamos así, aquí tenemos la bomba de hoy, nos acabamos de encontrar esta palabra. Y entonces eso se terminó muy sencillo. Teclando todas las palabras que tiene el diccionario en papel. El diccionario en papel tiene, bueno, todas las entradas del diccionario, que ahora no recuerdo, son creo que alrededor de 90.000 palabras, eso en un documento de TXT. Y luego pues, cómo sacar cada versión cada año, pues el diccionario, tanto esta función como, o sea, tanto la aplicación como la página web tiene una función. Bueno, la aplicación se llama Comienza por, en la página web se llama Empieza por. Entonces ahí esto es hacer un trabajo un poco agotador, y es empezar a decirle al diccionario, dime todas las palabras que empiezan por A. Y entonces donde me quedo ahí en la última, digo, bueno, me he quedado en A, va. Pues entonces le digo, ahora dime todas las que empiezan con va. Y así se va reconstruyendo el diccionario. Y así se crea pues otro archivo en el que entonces yo tengo la versión final del diccionario y la puedo cotejar con la versión del diccionario en papel. Y de allí sale ese resultado. Problema que tiene, yo sigo creyendo que faltan palabras, que yo solamente he encontrado 2.000. ¿Por qué? Pues porque la aplicación, por ejemplo, ahora cuando se actualizó el diccionario la última vez en diciembre, yo le pedí a la aplicación, por ejemplo, que me dijeran todas las palabras que empezaban por bur,
y había una palabra nueva que entró al diccionario, burgao, que estaba en la lista oficial que dieron los académicos y no me sale en el buscador. Ajá. Entonces eso es como algún tipo de problema informático. Otro problema que tiene esa herramienta que comienza por o empieza por es que no me distingue las palabras con doble acentuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, una palabra como puede ser video, entonces solo me sale una. O una palabra como amoníaco, amoníaco, palabras que siguen regla. Entonces es muy fácil cuando yo conozco las reglas y digo, bueno, todas las palabras que terminan en iaco, iaco, pues se acentúan o no. El problema es cuando es un americanismo o cuando es una palabra dialectal de alguna zona de España que no conozco, entonces ahí sí tengo que ir y decir, ok, vamos a revisar si tiene doble acentuación. Entonces sí creo que en la parte científica habría que reconocer que sí, puede ser que falten palabras, pues porque estoy trabajando con una limitación que es una herramienta informática que yo no controlo. Claro. O sea, que pertenece a la academia. Aún así, cuando yo cruzo mis datos me da muchas más de las palabras que ellos han publicado, ¿no? Porque cuando ellos publican su muestra, normalmente dicen hemos hecho 3.000, 4.000 cambios y normalmente lo que van a conocer no llegan ni a 100 palabras. Entonces, sumando todas las palabras que ellos han dado a conocer desde 2017 hasta diciembre de 2024, yo llegué a 910. Entonces, por mi cuenta estarían las otras que no son 2.000, hay más de 2.000 y algo, lo que redondeamos a 2.000, ¿no? Habría como alrededor de casi 1.500 palabras que no fueron anunciadas. Por ejemplo, voy a irme a las más que no fueron anunciadas. En diciembre pasado, si ahora mismo ustedes ponen en Google palabras que entraron al diccionario el 10 de diciembre de 2024, no va a salir que una palabra que entró al diccionario en diciembre fue Coca-Cola. Ajá. Eso no está en ninguna noticia. Okay. Entonces, imagino que allí también hay un poco de lógica en no poner que Coca-Cola ha entrado, porque de cierta forma es darle publicidad a una marca, ¿no? Entiendo que ese puede ser el criterio de no dar a conocer que Coca-Cola entró al diccionario y que además entró con una doble escritura. Otra palabra que entró al diccionario fue queer, que tampoco se dio a conocer. Entonces, sí, por ejemplo, cada vez que se presentan las palabras hay como una orientación hacia dónde se quiere llevar el debate, ¿no? Por ejemplo, cuando se presentaron las palabras en la sede de la RAE en Madrid en diciembre pasado, básicamente pues la prensa en ese momento en España estaba, era un momento muy dramático después de los sucesos de la Dana en la Comunidad Valenciana. Era un momento muy dramático, era lo que estaba acaparando todos los titulares, era un luto nacional, y entonces la palabra Dana acababa de entrar al diccionario. O sea, finalmente la palabra Dana entraba al diccionario y era una de las novedades que los académicos... Es un acrónimo, ¿no? En realidad. Sí, es un acrónimo. Depresión, ahora no recuerdo, sí, es una depresión, ahora no recuerdo el acrónimo de Dana. Y básicamente pues así se orientó el debate. La prensa empezó a preguntar, que por qué se había tardado, que si había entrado Dana por los sucesos en Valencia. Básicamente, si uno veía la rueda de prensa, por supuesto yo no estaba en la rueda de prensa, pero no soy periodista, pero la rueda de prensa se puede ver en YouTube. Y si uno veía la rueda de prensa, básicamente todos los periodistas volvían una y otra vez alrededor del tema de la Dana, ¿no? Y porque, básicamente ellos también quisieron orientarlo y destacar, ya la palabra Dana está en el diccionario, ¿no? Que es era una gran ausente, y que por supuesto es una palabra que, aunque es un término meteorológico, está como bastante restringido al español de España, ¿no? Que probablemente vamos a otro país hispanohablante y decimos la Dana, y pues la persona a lo mejor no tiene ni la menor idea de lo que es una Dana, ¿no? Claro. Yo nunca había oído la palabra Dana hasta que me mudé a España y me enteré de lo que era una Dana. Pero el fenómeno no es nuevo, había una palabra anterior, en el caso este era gota fría, ¿no? Sí, gota fría. Entonces, claro, hay mil... Bueno, por favor, sí. Entonces, por ejemplo, en el año 2020, una palabra que entró al diccionario en el año 2020, por supuesto, cuando se hace la rueda de prensa, esa vez solo estaba una académica, la directora del diccionario, Paz Botaner fue la que presentó el diccionario. Normalmente está el director de la RAE, está la directora del diccionario y suele haber una tercera persona representando a la SALE, o puede ser alguien del Instituto de Lexicografía, que no es un académico. Ese año solo estuvo Paz con mascarilla, por supuesto, porque era año 2020,
Y por supuesto ese año, ¿cuál fue la palabra? Pues coronavirus, y todas las palabras que en ese momento eran, o sea, coronavirus, COVID, que entraba también como sigla, todo, o sea, ese fue ese Además, año. supongo que también se disputaba si era la COVID o el COVID, ¿no? Sí, ese sigue siendo otro debate, bueno, que no es un debate, que básicamente ahora mismo las dos formas son correctas, la COVID, el COVID, y bueno, y también luego existe la COVID, el COVID, porque COVID, o sea, sí, la sí. pronunciación cambia, sobre todo en el español caribeño, se acentúa como palabra aguda. Porque claro, ahí entra el debate que si yo digo el COVID o la COVID, eso es una palabra llana, que en el momento que esa palabra pase a ser como SIDA, un acrónimo, pues habrá que ponerle una tilde, ¿no? En la O, que es palabra Claro, llana, no, terminada. claro. O sea, entonces eso es un debate porque a lo mejor la gente no va a querer poner esa... bueno, habrá que ver lo que pasa con eso. Volviendo a mi historia, ese año una de las cosas que pasó fue que entró al diccionario la palabra faraona. La palabra faraona no estaba en el diccionario. O sea, que eso habría sido, ese para mí habría sido el titular ese año, ¿no? Sí, sí. Que habría sido como, y es una de las cosas que por menciono en el libro, porque digo, en España, pues, Lola Flores, la faraona, o sea, ¿Era por el es centenario casi... de la muerte? no era por el ¿O centenario. del nacimiento, quiero decir? No era el centenario de nada. Nada, o sea, Simplemente se corrigió que solo estaba faraón en el diccionario con forma masculina y se puso la forma femenina, pero no se comentó en ninguna parte. Yo sí lo sabía porque obviamente mis alumnos, eso fue lo primero de lo que se dieron cuenta. O sea, yo no había hecho ningún cotejo todavía de esto de crear archivos y no sé qué, pero mis alumnos fueron los primeros que me dijeron, profe, la palabra faraona está en el diccionario. Digo, no puede ser. Y recuerdo que todavía no se había actualizado la aplicación y que había gente que no me creía, y entonces pude hacer capturas de la aplicación y decía, la aplicación no está actualizada, en la página web sí. Y en la aplicación uno ponía y solo salía faraón, y si uno hacía una captura de la página web salía faraona, ¿no? Y entonces, bueno, así podría contar como muchas historias de palabras que yo creo que han sido muy importantes, que han llegado al diccionario y de las cuales no se ha comentado nada, no estaban en la lista. O sea, no estaban en la lista oficial, y por supuesto la prensa nunca replicó eso, pues porque porque no se dio a conocer. Entonces, si uno va al diccionario en papel ahora mismo, la prueba es esa. Yo abro el diccionario 2014, busco Coca-Cola y Coca-Cola no está en el diccionario. Hombre. ¿Me permite? Sí, no es una digresión, no. es simplemente una curiosidad casuística, digamos. Los criterios mediante los cuales se producen entonces estas actualizaciones, que supongo que deben ser muy complejos y probablemente no sometidos a una sistematicidad, por así decirlo, académica, ¿no? Por ejemplo, tienen elementos en cuenta como, digamos, si ahora mismo hubiese que crear la palabra trumpismo, en español le decimos Trump porque la transliteración, digamos, del sonido para nosotros es Trump, pero en cambio en Hispanoamérica o en Latinoamérica se dice Trump, ¿no? Entonces sería trumpismo. Entonces eso genera también un problema que no es singular, sino sistemático, digamos, ¿no? O sea, si aceptas eso, entonces tienes que decidir si todas las palabras que se transliteran de una manera distinta en una variante del español distinta de la peninsular, por ejemplo, son incluidas o no son incluidas, o cómo son incluidas. ¿Eso es algo que se tiene en cuenta? Sí, eso se tiene en cuenta. A ver, con el tema de Trump, si en algún momento se fuese a incluir esa palabra como es un nombre propio, sí habría que mantener la escritura, porque si no se va a perder el referente. Claro, pero trumpismo no, por eso he dicho sí. No Trump, sino trumpismo. Claro, porque el trumpismo podría entonces llevar a otra palabra, otro sustantivo. Eso habría que ver cómo evoluciona, ¿no? Pero una palabra como esa, que viene de un antropónimo, que viene de un nombre propio, pues tiene que, o sea, habría que mantener la U. Eso y decir caso trumpismo, porque propio, también, ¿no? sí, pero Google, por ejemplo, o sea, googlear, bueno, claro, Google nosotros decimos Google y vosotros decís Google, ¿no? O sea, que también se translitera con una O final, no con una A. Bueno, en ese caso, en ese caso sí ya hay una sugerencia. En el caso de googlear, pues habría que escribirlo con U. Porque hay mucha gente que llama, o sea, que mantiene la pronunciación de Google, y entonces pues ya ahí se hay una propuesta, googlear. Lo que pasa es que en esa propuesta la perspectiva académica es, vamos a decir, buscar en internet, usar un buscador, porque Google no es el único buscador y las personas no usan solo Google. Claro.
Pero ahí el Aunque criterio- esté generalizado buscar en Google y tú abras Safari y no abras Google, la gente dice, bueno, estoy buscando en Google, pero no es Google, es Safari. Claro. O es otro buscador. Digo Safari por decir uno más general. Entonces, en cuanto al tema, por ejemplo, sí ha habido muchísimas diferencias dialectales que se han incluido. Por ejemplo, con la marca Tupperware, la palabra, o sea, esa palabra entró al diccionario de 3 formas distintas, dependiendo de distintos países. Entonces, Tupper, está tupper, topper y tupper. Ajá. Dependiendo, o sea, está con distintas Variante, vocales, sí. porque, o sea, porque responde a la pronunciación de distintas zonas geográficas. Claro. Entonces, claro, vamos al diccionario y dice Tupperware, de la marca Tupperware, entonces se pone tupper, topper, tupper. No recuerdo cuál es el que tiene la definición, hay uno que ellos admiten como el general, y entonces ese dentro es el que pone también tupper, o sea, también los otros con las 2 vocales, entonces se da clic y entonces la definición es el otro. No sé Ok. si me estoy explicando. Sí. Solo uno se define y luego los otros se definen Clarito. con esa vocal. Ahora no recuerdo cuál es el general. Diría que es tupper, tupper. Tupper. Bueno, no recuerdo. Creo que es tupper. Creo que es el que se usa en el Es la español. variante peninsular. La variante peninsular. Sí, creo que sería tupper, la variante que aparece como general. Sí. A ver, ¿qué más que se me quede en el tintero? En el diccionario sí se han incluido palabras del español de Hispanoamérica. Sí se han incluido palabras. El porcentaje, según mi cuenta, es casi igual entre el español de España y el español de todos los países hispanohablantes de este lado del mundo, ¿no? Es casi idéntico, ¿no? Mi conteo es alrededor de 100 españolismos y 137 americanismos. Ok, o sea, de todas maneras es desequilibrado entonces porque el número de hablantes no responde a esa... Sí, ahí podríamos entrar otra justificación, ¿no? Que todas las academias de la lengua en Hispanoamérica, todos los países tienen su propio diccionario. claro. O casi todas tienen su Ok. propio diccionario, ¿no? Ya, pero la voluntad, o sea, ahí sí que volvemos de nuevo. Exacto, no, la voluntad, ya eso es otra cosa, la actitud. Entonces, la justificación, yo diría como una justificación oficial es que, bueno, pues en el diccionario general, diccionario de la lengua española, pues se incluyen más españolismo porque, o sea, sería como el diccionario de referencia en toda España, mientras que, por ejemplo, si yo estoy en México, hay un diccionario de mexicanismos, o hay un diccionario de español, del español de México, perdón. Si yo estoy en Cuba, hay un diccionario del español de Cuba. Entonces esa sería como una justificación, ¿no? Y luego, bueno, pues también hay algunos españolismos que tienen que estar en el diccionario, pues porque se van internacionalizando con todas las series Claro. de televisión, se van internacionalizando con la globalización, ¿no? Con que consumimos los mismos productos digitales. Y entonces, pues, a lo mejor lo que se decía solo en España, por ejemplo, como la palabra finde, que fue una palabra Sí. o sea, una palabra coloquial en el español de España, que ya no se está sintiendo como coloquial, y es una palabra que se ha internacionalizado precisamente con muchas series de televisión. No quiere decir que la use todo el mundo en todos los países hispanohablantes de América, pero sí se ha internacionalizado. A ver, ¿qué más puedo decir de las novedades? Una cosa muy importante en la que tampoco se ha hecho hincapié, y es que se han enmendado muchos sexismos del diccionario. Entonces se han enmendado sexismos en las 2 direcciones. Se han enmendado sexismos como puede ser el de faraona, jequesa, chamana, y luego se han enmendado sexismos en el otro sentido. En el otro sentido, ¿cuál? Bueno, pues que se han incluido masculinos a términos peyorativos que se aplicaban a las mujeres, ¿no? Como marisabidilla solo se aplicaba a una mujer, ahora también se puede ser marisabidillo. Pero sería Mario Sabidilla. No, de la forma que han puesto, exacto, ese era el problema, que vienen de nombres propios, pero es que las personas en la vida cotidiana se lo aplican a un hombre. Marisabidillo. ¿Cuál otro más tiene? Hay maruja y marujo también, que también están también poco localizados en el español de España. Y luego también hay términos que tienen que ver con el feminismo, que han entrado al diccionario, como palabras que se han generalizado, como desde términos despectivos como puede ser el embrismo, hasta otros términos de uso general como micromachismo, no sé, medicamentos que no estaban en el diccionario, enfermedades que no estaban, llegaron al diccionario, como por ejemplo el ébola no estaba en el diccionario, llegó al diccionario, ibuprofeno llegó al diccionario,
no sé, podríamos hacer, hay de todo. Hay también, por ejemplo, algo que llamo el momento Disney, que los académicos pues dicen, bueno, ahora vamos a incluir qué tipo de animal eran Timón y Pumba, del Rey León. Pues entonces incluyen esas dos especies en el diccionario. Un suricata para, suricato. para Timón, ahora no me acuerdo quién es quién, y para Pumba, pues la palabra para Pumba tiene 4 escrituras. Puede ser facóquero, facócero. Facócero. Sí, tiene doble acentuación y tiene doble escritura. Entonces termina teniendo 4, o sea, el nombre para la especie de Pumba, pues sería así. No sé qué más decir, hay muchas novedades en el diccionario, sí, claro. Hay por donde se quiera, donde se quiera mirar, hay diminutivos que han llegado al diccionario. Por supuesto sigue habiendo en el diccionario grandes palabras ausentes, ¿no? Por ejemplo, hay una que yo creo que debería estar en el diccionario ya, que es súper importante, y sobre todo en el español de todos los países hispanohablantes de este lado del mundo, que es por ejemplo la palabra ahorita. La palabra ahorita es una palabra en extremo polémica para todos los hispanohablantes. A mí me disgusta sobremanera, por decirlo así, porque cuando alguien me dice ahorita, no sé qué me quiere decir. Es una contradicción performativa. De 3 horas o 3 días. Exactamente. Ahora es dentro de un ratito y ahorita ni sabes. Y ahorita descarga. Claro, pero el problema es que en la variedad del español en la que yo me crié, ahorita significa que lo voy a hacer en breve, hoy mismo, claro, en breve, en un ratito. Claro, significa sí, como en un rato muy breve lo estoy haciendo. Claro. No significa ahora mismo ni significa nunca. O sea, porque también ahorita puede ser nunca, ¿no? Claro, para claro, sí, o sea, es una forma educada que tienen algunos hispanohablantes de decir sí ahorita, y ahorita es nunca, ni lo esperes. Sí. Y entonces, por ejemplo, ahorita no está todavía en el diccionario. Sin embargo, sí se incluyeron palabras como toallita. Entonces, otro diminutivo como la palabra toallita, que sí se usa en el español de España. Por ejemplo, otra palabra que esa es muy cómica, de esa siempre veo como muchos, cuando entro a Instagram veo como muchos reels de Instagram de gente que hace como chistes, personas anglosajonas, ¿no? Que es la palabra, no sé cómo lo llaman ustedes, para mí se llama pitillo, ¿vale? Que es lo que usamos para absorber líquido. Entonces eso tiene 30.000 nombres en los países hispanohablantes. Claro, y algunos entonces para mí se llama pitillo, pero pitillo también puede ser algo de fumar en otro país. Entonces, para mí yo crecí llamándolo pitillo. Y la entonces, paja, por ejemplo, exacto, pues, si uno va a España se llama paja, se llama pajita. Entonces acaba de entrar al diccionario pajita, que es una forma de escribir eso. Entonces, los reels que yo veo son muy cómicos porque es como alguien que no habla español, que llega a una cafetería y pide y entonces empieza a decir, no, ¿me puedes dar una pajita? ¿Qué? Un pitillo, un absorbente, y empieza a decir todas las variedades y nadie lo entiende, se termina diciéndolo en inglés, por favor me das un scone. Y entonces dice, y entonces que el camarero la entiende a la persona, ¿no? Sí, entonces sí. Como es una palabra que tiene muchas variedades geográficas y esa fue una que entró pajita, pero sin embargo ahorita no entra. O sea, entran diminutivos. Entonces, ¿qué criterios se siguen para las palabras? Eso es, porque aquí se mezcla todo, ¿no? Tenemos, sí, aquí se mezcla todo. O sea, no hay el elemento científico o sea, escudarse en algo así como un criterio científico es simplemente jugar sucio, ¿no? Sí, exacto. Porque dentro de las palabras nuevas hay palabras que ya ni siquiera son de uso cotidiano. Por ejemplo, Disman. La palabra Disman es una de las 2000 nuevas palabras del diccionario. ¿Quién usa Disman hoy? Es algo vintage. Palabras como nuevas que ya sabemos que no se van a usar. ¿Qué sentido tiene? Es que no estaban registradas, pero... Sí, desde un sentido no lo tiene. Simplemente se está dando fe que se usó en una época, pero es que ya hoy no se usa. Otra de esas palabras desfasadas es Beatlemanía. Beatlemanía. O sea, ¿existe hoy la Beatlemanía? No. Ya no hay gente que está en las calles imitando a los Beatles, o ya no hay... Podría ser si hubiese un grupo que hoy, digamos, por referencia a aquella palabra, yo no sé de grupos modernos, pero digamos que hay un grupo que se llamase The Bears. Pues entonces la Bearmanía, entonces se podría entender si uno tiene esa referencia, pero no es el caso, ¿no? No es el caso, no es el caso. Entonces son palabras que yo digo que entran al diccionario cuando ya están muertas, ¿no? Y luego están las palabras eliminadas del diccionario. Según mi cuenta, hay como unas 40 que han sido eliminadas.
No estoy contando, haber habido más, hay más palabras eliminadas, pero esas no las cuento, que eran palabras que era, por ejemplo, caminar 1, caminar 2, caminar 3, y entonces fusionaron todo caminar, o por ejemplo, caminar 1 y caminar 2 se fusionan, porque los dos son verbos. Entonces eso no lo estoy contando, porque esas también son eliminaciones. En verdad no se ha eliminado la palabra, lo que se ha eliminado es algo que ellos daban como otra acepción de la palabra, con otro origen y otra etimología, pero que al final se dieron cuenta que no, que eso había que fusionarlo. Entonces, palabras que se han eliminado, de las que han eliminado, ellos han explicado, por ejemplo, por qué eliminaron la palabra aureomicina. Dijeron que era una marca comercial de un medicamento, que entonces no tenía lógica que estuviera en el diccionario porque no era... Maureus, ¿no? O sea, en realidad eso era un nombre científico que pasó al vademecum, pero... Exacto, sí, básicamente lo que ellos explican, ese sí lo explican en la crónica de la lengua española, que es otro volumen en el que ellos pues hacen una crónica de lo que ha pasado en el año o se dedican a un tema en específico. Entonces ahí se explicaron por qué borraron aureomicina, que esa sí estaba en el diccionario en papel. Han borrado otras que son profesiones que ya no existen. Por ejemplo, una es bellera, que era una mujer que afeitaba a otra mujer o que se dedicaba a afeitar personas. Sí, de bello, sí, exacto. Otra palabra que borraron fue licenciadillo, que estaba en el diccionario como una palabra del español de México, ¿no? Que era sí, pero era en sentido despectivo, ¿no? O era un término despectivo para... Exacto, un licenciado era como una persona que iba haciéndose pasar como que sabía cosas y no sabía, o como que alguien que iba pretendiendo saber más de lo que en verdad. Era como un sabiondo, como una especie de sabiondo, pero incompetente, de cierta forma. Exacto, incompetente. Esas son algunas de las palabras eliminadas. Han llegado marcas al diccionario, han llegado por ejemplo, una palabra que se borra del diccionario. Hay algunas que sí tienen historia. Por ejemplo, la palabra curchatobio, el elemento químico curchatobio, se borra del diccionario, pero ya eso sí se borra por una polémica de la comunidad científica. Porque curchatobio fue el nombre que se le da a ese elemento químico y es una polémica de la Guerra Fría, ¿no? Por un científico soviético, Kurchatov, pero al final la Asociación de Química Internacional decide que se llame Rutherfordio, el elemento químico. Exacto, como homenaje a John Rutherford. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que, por ejemplo, eso sí apareció en las noticias, los académicos se sentaron con la Asociación de Química, no recuerdo el nombre de esa asociación, una asociación que es la que regula la química, y enmendaron que en el diccionario faltaban 9 elementos de la tabla periódica. Y entonces incluyeron esos 9 elementos que eran de reciente descubrimiento en los años 90. Bueno, dejadme que diga una cosa que en realidad tiene que ver con la partición que se hace en capítulos. Es una cosa que está muy bien porque en realidad te permite comprender de golpe los ámbitos. O sea, que hay una parte que es en parte casuística, y esa casuística es como o por lo menos está pensado para que el lector medio, digamos, pueda entender en qué ámbitos de interés han aparecido las novedades, ¿no? Y entonces, pues aquí había uno que tenía cuestiones ortográficas al principio, después era intereses de cultura popular, podríamos decir, ¿no? De los toros, o sea, muchas cosas, ¿no? De la vida social, ¿no? Esto que has dicho, el feminismo, por ejemplo, la mamitis y el poliamor, los términos modernillos. Entonces, está muy bien porque está muy bien orientado, digamos, está muy bien categorizado para que podamos entender, incluso a través de algunas palabras como modernillo, por ejemplo, no sé si está en el diccionario, pero está muy bien, ¿no? Porque en realidad ilumina muy bien hacia dónde va tu análisis, ¿no? Luego están las normatividades geográficas, ¿no? Que tiene tal y que hasta ahí hay una pregunta también de curiosidad sobre los gentilicios. ¿Cómo puede haber gentilicios nuevos? ¿Cómo han actualizado gentilicios? Sí, hay gentilicios que no estaban en el diccionario. Pero era por cuestiones, digamos, una vez más de corrección, digamos, de doble, yo qué sé, esto que tú estabas diciendo, o sea, de fenómenos léxicos que estaban mal normados y entonces se reforman y aparecen, o porque nuevas poblaciones, o no creo que puedan dar, ¿no? No son nuevas poblaciones. Algunas son como omisiones que había en el diccionario. Otros son dobles escrituras que han empezado a existir porque la gente pues empieza a decir, ahora me viene a la mente yemení, yemenita. Es verdad. Entonces, como el uso
crea un nuevo gentilicio y entonces se incluye en el diccionario. Ucranio, por ejemplo, dice, Ucranio de también. repente dicen ucranio en vez de Sí, no, ucraniano. ucranio es correcto, sí. Ahora es correcto. Sí, ucranio es correcto. De hecho, ahora en enero se ha publicado el diccionario panhispánico de dudas y, bueno, como Ucrania ha estado tanto tiempo ya en las noticias, una de las cosas que indican los académicos en el diccionario panhispánico de dudas es el gentilicio para Ucrania puede ser ucraniano o ucranio. Las dos formas son igual de correctas. Lo único es que señalan, bueno, que si no me falla la memoria, los hablantes cultos prefieren ucraniano, ¿no? O como que hay cierta preferencia ucraniano, pero que se está usando ucranio también y que es correcta. O sea, es como una forma correcta del gentilicio. O sea, también es interesante que en las novedades se mantienen esos dos lados, o sea, esos niveles de normatividad, ¿no? Sí. De vulgarismo, de tal, ¿no? Después, esas cuestiones que has dicho antes, ¿no? De la cuestión de, porque en realidad eran los verbos, estabas hablando de los regímenes, pero aquí ya te has fijado en las palabras con prefijadas o sufijadas, Sí. como digamos nuevas apariciones, y este final, ¿no? Es el gran final, es todas las palabras nuevas, las 2000 palabras, pero tú en el título ya adviertes, ¿no? Como esa advertencia parece como que es un elemento. Sí, según los académicos de la lengua. Según sí. los académicos Porque de la yo lengua, ¿no? quería poner nuevas, entre comillas, pero mi editor, que me ha dado las gracias, ya que estamos grabando, aprovecho y le doy las gracias a mi editor, Eugenio Claro. Tuya, que nuevamente confió en mí, que fue quien, Bien hecho. sí, que fue quien dijo, este libro tenemos que hacerlo un poco más atractivo y le dio unos toques allí al libro de para mejorar cómo mejorar la organización del libro y que no se convirtiera en un simple estudio lingüístico que puede ser muy difícil de leer Eso para es. el público general. Exacto. Y hay algo que se me olvidó contar, que es una anécdota que me encanta, que es que el diccionario se actualizó en noviembre de 2019 y allí cuando se actualiza el diccionario, es una de mis anécdotas preferidas, el diccionario se actualiza en Sevilla, que estaba teniendo lugar el Congreso de Academias de la Lengua, ¿no? Okay. Estaban todos los académicos de todas las academias de todos los países hispanohablantes y cuando se actualiza dentro de la muestra que se publica siempre, ese año a los académicos se les ocurre incluir una locución latina. Entonces incluyen en cursivas, en latín, annus horribilis. Ajá. Y entonces lo definen como un año nefasto y de calamidades, etcétera. No recuerdo la definición exacta. Y entonces a mí eso me pareció, como digo, como en noviembre de 2019, porque además digo, ¿quién usa esa Pues la reina expresión? Inglaterra, ¿no? ¿Quién usa esa expresión latina? Nadie. Bueno, fue por un discurso de la reina, ¿no? Sí, de la me reina imagino Isabel que de Inglaterra, ¿no? me imagino que viene por ahí, pero en la Sí. vida cotidiana, o sea, los comunes mortales no usamos eso Annus mucho. horribilis, ¿no? Annus horribilis, y de momento pues entra en 2019, digo yo, bueno, quizás es como ese poder que puede tener la palabra, ¿no? Digo, quizás ahí había como hasta el poder que tienen las palabras de conjurar o de llamar o de atraer algo, ¿no? Digo, precisamente entra en 2019, digo, cuando 2020 va a ser como el reflejo de lo que es un annus horribilis, ¿no? Era Palabras como, proféticas, ¿no? exacto, es como, yo lo veo así, bueno, yo tengo esa cosa así, digo, fue como una profecía lingüística, ¿no? De lo que iba a venir en 2020, ¿no? Y además digo, ¿pero por qué? Sí, ya sé que estaba la historia de la reina, pero eso no es motivo porque la reina Isabel no tenía ninguna potestad sobre el español, ¿no? Y hay muchas expresiones del latín que usamos en la vida cotidiana y no están en el diccionario. Claro, pero es verdad que tenía algo, yo creo, vamos, no es una explicación, es simplemente como me lo explicaba yo a mí mismo, ¿no? Pero es igual que si de repente yo que sé, una gran estrella del pop de repente se desbarranca con un latinismo, ¿no? La gente se quedaría, y la reina de Inglaterra no es que no quepa esperar eso, naturalmente, pero era como una especie de curiosidad, no sé si la monarquía tenía una especie de apariencia así como de algo aparatoso y tal, y pomposo, bombástico y tal, y todo eso, pues era como perfecto, ¿no? Era casi una Muppet Show, ¿no? Entonces Isabel era como de Muppet Show diciendo, para mí este es un annus horribilis y tal, ¿no? Tenía esa cosa que era simpática, casi cómica, ¿no? Pero sin acritud, pero con una cierta distancia, no sé, es como, claro, ¿qué vas a esperar, no? Los demás tenemos un Charbonnier o lo que sea, pero ella tiene un annus horribilis, ¿no? En el peor de los casos nos trajo un 2020 horrible. Sí, En el peor de madre los mía, casos. no. Bueno, ya está, creo que no voy a comentar nada más.
Bueno, esto ha abierto el campo suficientemente, ¿no? Para que esta segunda parte, digamos, ¿no? De vuestra intervención, pues tenga una base por donde salir, ¿no? Así que animaos y qué cosas os gustaría reflexionar sobre todo esto que ha explicado Gelsis. Siempre hay esta cosa de la primera pregunta, ¿no? Que es como para romper el hielo, ¿no? Pero, por mi parte, si queréis, la hago yo mismo. O sea, a mí me llama mucho la atención, claro, esta cuestión del sentido de un diccionario, ¿no? Que es de las 1000 preguntas, una de esas obvias, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, las nuevas palabras ha referido a algo que nunca se me habría ocurrido, que es que los policías, para su especialización, necesitan tener una serie de... O sea, una actualización, digamos, de la herramienta que ellos van a tener que tener en cuenta y todo eso. Nunca se me habría ocurrido. Pero eso, digamos, podría ser algo así como desde un criterio académico siempre se puede decir, no, es que la funcionalidad del lenguaje puede ser necesaria, por así decirlo, siguiendo a criterios y hacerla de una manera determinada, aunque supongo que eso también debería establecer algo así como los periodos de actualización, que deberían tener un criterio académico y no meramente, digamos, el seguimiento de la realidad. Pero claro, una vez más estamos en lo de antes, ¿no? Tenemos una idea confusa en realidad de lo que es un diccionario y pensamos que algo así como una ciencia de la lexicografía o cualquier cosa así tiene como capacidad de dictar lo que va a ser normado por ella y hacerlo real en su ámbito, ¿no? O sea, darle realidad en su ámbito, ¿no? Pero eso no es así, en realidad, o sea, hay criterios que son completamente, digamos, o sea, refleja lo que está pasando en la opinión pública, ¿no? O sea, y la opinión pública, no sé, o sea, de lo que se trata es de asegurar la comprensión, ¿no? Por eso me había sacado estos artículos de estatutos de la academia, ¿no? Las funciones de la academia, y uno de los productos de la academia es el diccionario, ¿no? Dice esto dice, la academia es una institución con personalidad jurídica propia, o sea, es que está hablando ya en dos niveles, ¿no? Uno es el de la norma lingüística y todo lo que tiene que ver con la digamos, lingüística como ciencia, pero luego te dice que tiene una personalidad jurídica, aunque es verdad que no tiene valor jurídico, ¿no? O sea, tú no puedes decir esto es falso, entonces te denuncio porque has utilizado esta palabra de una manera falsa, eso no es el sentido, ¿no? Pero dice, tiene misión principal velar por los cambios que experimenta la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes. Dice que esos cambios que se produzcan no quiebren la esencial unidad. Está hablando de una cosa que es la esencial unidad. Es como, largo me lo fiáis, Sancho, ¿no? Es que es una cosa muy difícil de definir en términos, digamos, completamente, no sé cómo decir, racionales en un sentido que se pueda separar un criterio académico de cualquier otro criterio, vamos, es decir, la unidad es lo que yo pienso que es la unidad, ¿no? Pero eso de la unidad esencial que mantiene todo el ámbito hispánico. Dice, debe cuidar igualmente que esta evolución conserve, y ahora ya sí que esto es casi teología bizantina, ¿no? Dice, que conserve el genio propio de la lengua, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver, o sea, se supone que la discriminación de unas palabras y la eliminación, o sea, la discriminación positiva, digamos, acceder a ese acervo escrito, que es el diccionario, y la eliminación de aquello que ya no es parte del acervo, que se supone que facilita esta unidad, ¿no? de esa unidad esencial, digamos, sea lo que eso, lo que sea. Pero además es o sea, la función de eso es el genio de la lengua, ¿no? Que es un término que debe ser del romanticismo filológico, ¿no? Del siglo XIX. Y claro, el genio de la lengua hoy día es que yo realmente, o sea, sí he leído a los hermanos Schlegel y a los hermanos Grimm y tal, pero hoy día, ¿cómo podríamos decir en serio qué es el genio de la lengua, ¿no? Es una cosa casi imposible, ¿no? Y sobre todo decir que todo esto es porque es para asegurar que el genio de la lengua sea un genio común, ¿no? Una cosa muy extraña, ¿no? Y luego ya lo que parece más accesible a la mano es esto de los criterios de propiedad y corrección, y finalmente pues una pequeña frivolité, ¿no? Que es decir, y que contribuyan al esplendor, ¿no? Que desde luego a mí me encanta que lo ponga, ¿no? Es muy bonito, aunque tampoco sabemos muy bien en qué consiste el esplendor y por qué unas palabras le dan esplendor y otras no, todo queda un poco confuso, ¿no? Pero de algún modo sí es verdad que te produce, o sea, te produce esa sensación de que tienes una referencia, ¿no? Común, que todo el mundo puede, y hay un nivel, digamos, de las
también está el diccionario panhispánico de dudas o los diccionarios de dudas. Las dudas son realidades de los hablantes, ¿no? O sea, ¿dónde lo encuentro? Pues en un diccionario, ¿no? Pero claro que esto no viene sin sus problemas, ¿no? Y que digamos que justo al final se cuelan muchos elementos que tienen que ver más bien con la formación de la opinión pública, ¿no? O sea, del espacio de la publicidad, lo que llaman, ¿no? Ese espacio de la publicidad, pero el espacio de la publicidad es una cosa que igual se teoriza en el siglo XVIII y la ilustración, todo el mundo dice, no, es la opinión pública razonante, o sea, es la capacidad de razonar de cada uno de los ciudadanos. Para empezar, no sabemos si somos ciudadanos o súbditos, no sabemos muy bien si eso es lo mismo. Y luego están los medios de comunicación, que son los que establecen al final estas grandes palabras, ¿no? Que vienen de usos que no se dan en la conversación entre personas, sino a través de la mediación instrumental, digamos, ¿no? De las herramientas como los periódicos, las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y que no son neutrales ideológicamente, ¿no? Hemos visto que también hay elementos que son consabidos, ¿no? Vamos, estos términos que suenan a pues, discusiones de la Guerra Fría, decías antes, ¿no? Pues hay cosas que tal, ¿no? Esto es un sesgo de acá y mira, vamos a quitar este nombre porque este científico, en realidad la propaganda soviética decía que era este, pero en realidad era este otro y tal. Ese tipo de cosas. Al final hay realidades que son simplemente ideológicas, ¿no? Y que entonces concebir el diccionario debe haber un acto de honestidad primera, ¿no? Que es algo así como renunciar a cualquier, digamos, significado enfático, ¿no? De que sea una especie de herramienta de revelación divina o cuasi, ¿no? Pero que en realidad lo que es una especie de consenso en el que hay unos señores que son los gatekeepers, digamos, del flujo de todo eso, pero que los criterios, como este paseo que tú que nos das o nos prometes, ¿no? En el libro, que bueno, eso es en el detalle, si lo debéis leerlo, porque es sumamente ilustrativo, ¿no? O sea, todas estas cuestiones y otras mil, ¿no? Esa que no es una pregunta, es como una observación, pero mira, ya da lugar a lo esencial, que es que hay alguien que ya quiere hacer una pregunta. Pero no tiene nada que ver realmente, sino es algo que tengo en la cabeza desde que empezó la exposición. Se han incluido palabras en Spanglish que las vemos por todas partes y que a lo mejor es necesario normalizar, porque luego ya empieza a haber mil versiones de la misma palabra. ¿Se han incluido algunas? Sí, el palabra, uno de los acápites es del Spanglish. Por ejemplo, de las cosas, lo primero ha sido que se han incluido acepciones a palabras, que son acepciones que vienen directamente de usos que son del Spanglish, ¿no? Por ejemplo, había acepciones que había que incluir como aplicar. Ajá. Enviar una solicitud, aplicar o aplicación. Eso ya está en el diccionario. Vegetal para referirse a las verduras. Parada, parada no. Fraternidad, para referirse a una fraternidad universitaria, sí, como palabra. Vale, esas por ejemplo como acepciones. Luego se han incluido otros verbos como bypassear, brequear, claro. O sea, construcciones que vienen directamente del Spanglish. Eso yo diría sí que es Spanglish, pero por ejemplo membresía se consideraría Spanglish y sin embargo en español se llama suscripción y dices membresía, bueno, en español peninsular, digamos. Vale, pero ya eso no es un debate que esté en el diccionario, eso es un debate que sí está en el diccionario panhispánico de dudas. Eso ya es para eso ya está en el diccionario panhispánico de dudas, que tiene una entrada y todo en la que explica que se recomienda, se usa, recomendamos esto, pero se usa y es de uso. Ya. Eso también es útil, ¿no? Saber eso no está estigmatizado, pero ya esas explicaciones sí están en el diccionario panhispánico de dudas, que es en el que sí viene y nos dice, por ejemplo, en el diccionario se incluyó el verbo hackear, con dos escrituras, hackear con J, como sería en español, con Q, y luego hackear con H, con C y con K, hackear. Entonces estaban incluidas las dos en el diccionario, igual que está incluido en el diccionario Spanglish con E y Spanglish sin E inicial. Entonces eso estaba en el diccionario y hasta que no saliera el diccionario panhispánico de dudas en enero, o sea, yo no sabía cuáles eran las indicaciones. A mí la lógica me indicó, y digo, bendita lógica, me indicó que yo usé en el libro Spanglish con E, porque cuando llego al diccionario panhispánico, claro, las dos están en el diccionario de la lengua española, las dos son dos palabras que ya están en el diccionario, pero cuando llego al diccionario panhispánico, dice el diccionario panhispánico de dudas, sí, Spanglish como se debe escribir es con la E, no sin la E.
hackear cómo se debe escribir, y como recomendamos es con J y con Q. La otra escritura con el grupo CK es ajena al español. O sea que ahí, digamos, sigue una regla, ¿sí? O sea, ahí sí. Exacto. No, ¿cómo se llama esto? No es transliterar, ¿qué es cuando, o sea, la conversión de un sonido en un grafo? ¿Cómo? O sea, bueno, pues, ¿qué es eso? ¿No? Sí. Una regla que es específica para eso. Sí, que es Eso sí tiene escribir lo que sentido. uno pronuncia, ¿no? De ahí sale la escritura de croissant con C-R-U, Sí, A-S-A-N, croissant, ¿no? Sí, esa sería la forma de adaptar los extranjerismos. Yo siempre le digo a mis alumnos, para adaptar un extranjerismo según las normas académicas, tienes que pensar cómo lo escribiría tu abuela, que solo habla un idioma. Entonces, si tú le dices a tu abuela, ¿cómo se escribe croissant? Tu abuela, bueno, a ver, ya esto es una cosa horrible, sería un edadismo, ya que estamos grabando, esto sería un edadismo, otra palabra que es horrible, pero es una forma así como mentalízate en alguien, o sea, en una persona real, que tú sepas que no sabe francés, y tú le dices, escribe croissant, o que no va a un sitio donde venden croissant, o alguien, o piensa en una persona mayor. Yo decía, por ejemplo, a ver, mis alumnos en España era muy fácil porque, o sea, muchas abuelas vienen del franquismo, o sea, muchas abuelas que sufrieron mucho, ¿no? Entonces, esas abuelas no tuvieron, por supuesto, no tienen conocimientos de inglés, la mayoría de ellas, a no ser que hayan ido ahora de mayores a estudiar inglés. Claro. O sea, esas abuelas, tú a una abuela le dices, escribe business. ¿Cómo va a escribir la abuela business? Que ya está en el diccionario así, pues B-I-S-N-E-S, business. Eso es un business. Para una, o sea, es así. Entonces yo le decía a mis alumnos, era una forma pedagógica, quizás no la mejor ni la más políticamente correcta, pero era una forma en la que mis alumnos entendían cómo se adapta un extranjerismo. O sea, un extranjerismo se adapta pensando, yo no sé nada de otro idioma que no sea español. No sé nada. Entonces tú me dictas una palabra en italiano, tú me dictas mozzarella. Si tú eres hablante cesiante como yo, pues se escribe con S, mozzarella, y con una L. Claro, y pizza igual, pizza, Espagueti. Exacto. Sí, espagueti como suena, espagueti. O sea, que ya luego con el espagueti si vienen los ilustrados que saben italiano que dicen, sí, pero es que espagueti no puede tener plural, porque la I en italiano ya es plural. O sea, entonces espaguetis no tiene lógica, o raviolis no tiene lógica. Entonces, claro, ahí es donde los académicos dicen, hay que olvidarse de todo eso. Raviolis, ese es el plural en español, espaguetis. Por ejemplo, bro viene como No, bro no está todavía en el aún diccionario. no. Por eso es una palabra muy graciosa, ¿no? Que los chicos utilizan, yo creo que por las Sí. cantantes, de las cosas de las películas, ¿no? Y de las series. Y en España sucede que los chicos llaman a las chicas bro también. Sí. De, oye, bro, y se lo dice a Sí, una pero chica, ¿no? todas esas cosas lo que hay es que dejarles tiempo. O sea, Claro, no es claro. que los académicos no sepan, hay que Por dejarles supuesto, tiempo. claro. No sé si respondí la pregunta. Sí, porque ya hasta me perdí. Sí. Aquí hay otra también, entonces. Hola, muchas gracias por la ponencia, está muy interesante. Yo siempre ando curiosa de cómo el español anda evolucionando, ¿no? Cada año se parece así, ¿no? Y lo que me pareció más interesante, y espero que puedas profundizar un poquito, a mí me interesa cómo es que los americanismos son adoptados al diccionario. ¿Puedes profundizar un poquito en eso, por favor? Sí, eso es una buena pregunta. Yo desconozco exactamente cómo es el proceso. Según lo que ellos comentan y según lo que yo sí he visto, la Academia Norteamericana de la Lengua, la ANLE, que sería como la sede de la RAE aquí, ¿no? la correspondiente aquí en Estados Unidos, tiene en su página web documentos sobre cómo sobre los cambios del diccionario. Entonces, según lo que yo veo en esos documentos, porque todos esos sí son documentos privados, que no sé, o de uso interno, pero están en su página y se pueden descargar. En Qué esos maravilla. documentos se Qué ve, revelador. ellos mismos lo ponen como Diccionario de la Lengua Española, DLE, envío un número tal, 8, envío 5, envío 7. Entonces allí se ve cómo llegan las palabras. Entonces llegan unos documentos con palabras que incluso en esos documentos he visto palabras que ellos están considerando y que todavía no están en el diccionario. Okay. Entonces en esos documentos vienen, porque ¿qué es lo que se hace? Se hace como una pequeña definición, propuesta de definición, propuesta de etimología y propuesta de palabra. Entonces todo eso llega a cada academia. Entonces cada academia
revisa y dice, no, mira, pero esta definición no es precisa, hay que cambiar esto. Entonces, dentro de esos documentos incluso retroalimentaciones de aquí, de la ANLE, diciendo, mira, en esta definición está mal la etimología, o hay una errata en no sé qué, o mira, esta definición no incluye, o por ejemplo, no se incluye un uso que se hace, o este uso también se hace en Estados Unidos, no solo en Puerto Rico. Y entonces están a decir todas las correcciones. Entonces, ¿cómo entran los americanismos? En ese mismo proceso, todas las academias de la lengua hacen como una preselección y ellas mandan a sus candidatas que llegan a la academia en Madrid. Y es lo que yo he entendido de todo el proceso, porque esto no es que nadie lo explique, ni cuando hay rueda de prensa, ningún periodista le pregunta esto a los académicos de, oye, ¿cómo se han elegido estas palabras? Porque no es la curiosidad es la palabra, lo que pasa en el momento, lo que llame la atención. Pero tú si tenías curiosidad y te dijeron... No, si yo pudiese entrar a una rueda de prensa de esa, las preguntas no serían esas, pero no le interesaría a la prensa, porque eso es para la prensa, no es para los lingüistas. Entonces, ellos proponen una serie de cosas. De hecho, creo que es la Academia de Puerto Rico, si no me falla la memoria, tiene una lista de propuestas que han hecho, incluidas comidas. Entonces, es una lista que se envía. Y entonces allí hay palabras, se supone que el criterio es que son las palabras que sí deberían conocerse a nivel general. O sea, que es una palabra que es dialectal, pero que en caso de visitar Puerto Rico, pues nos hace falta saber qué es el mofongo, por ejemplo. O en caso de ir a República Dominicana, una palabra que no estaba y que para mí era una gran ofensa para todos los dominicanos, era que la palabra mangú, que es una palabra que se usa en Dominicana en todas partes, que es básica en la comida, el plátano, y todos los platos que se hacen con mangú. Mangú es una palabra que se usa muchísimo en cualquier sitio de República Dominicana. O sea, no estaba en el diccionario, ya está. Porque es que piensa cuánto turismo hispanohablante no hay en República Dominicana. Claro. Cuánto turismo no hay en Punta Cana. ¿Cuánto, o sea, y eso es una palabra que si yo llego de vacaciones, que nunca he ido, si yo llego, pues, si no soy lingüista, ya me dicen, no, mangú. Es una palabra que usa todo el mundo y que los hablantes, cuando no están en contacto con otra variedad del español, no son conscientes de sus dialectalismos. Uno no es consciente de sus dialectalismos hasta que no choca con ellos. Hasta que no choca con ellos, o bueno, o hasta que no los estudia, ¿no? Claro. Hasta que no los estudia. Claro. Entonces realmente no te puedo decir exactamente qué criterio sí, qué criterio no. Porque hay dialectalismos que son palabras que yo cuando las he visto les decía, ¿y esto qué significa? Tenía que ir al diccionario a buscar. Una de las que entró ahora fue postnet, que es una palabra que se usa en Argentina y es una marca. Y es que en Argentina, y eso ya no sé cómo se llamaría en otros países, sé que en el español de España es lo que se llama un datáfono, que es el aparatito que se usa para cobrar con tarjeta. No sé cómo se llamaría eso en otras variedades del español. Yo solo lo conozco como datáfono. Sí. O sea, porque yo ese aparato lo conocí en España, fue con donde yo choqué con esa palabra, pues porque eso no existía en mi variedad del español. En Cuba, cuando yo vivía en Cuba no había datáfonos, la gente no tenía tarjetas de banco. Entonces, pues la primera vez que yo vi un datáfono lo vi en España y aprendí la palabra, eso se llama datáfono, ¿no? Bueno, pues el español de Argentina se llama postnet. Eso nunca lo había oído. Pero ¿qué pasa? Que si uno va de vacaciones a Argentina, ahí eso tiene una lógica. Y uno llega a un restaurante y va a pagar y le dicen, ¿va a pagar en efectivo o quiere que le traiga el postnet? Y claro, y uno se va a quedar como, ¿el postnet? ¿Qué es un postnet? Entonces, eso es una palabra que tiene lógica. Y sobre todo las comidas. Las dobles escrituras de las comidas han entrado. Una doble escritura que entró de la comida fue dona. Porque, por ejemplo, para las personas que hablan español aquí en Estados Unidos y en México, todo el mundo sabe lo que es una dona. Claro. Pero en Venezuela diríamos un donut, entonces yo no Exacto. entendería. O sea, en otras variedades del español eso se llama donut. O sea, y se mantiene la marca o la adaptación de la marca, pero nadie lo llamaría dona. Claro. Nadie lo llamaría dona y esa es una palabra que está. Yo recuerdo la primera vez que yo estuve en México, que vi una palabra dona así muy grande, me dio hasta un ataque de risa porque nunca había visto la palabra dona escrita en ninguna parte. Y digo, ¡ay, mira, una dona! Digo, una dona. Digo, claro, porque yo nunca he visto la palabra dona escrita en ningún sitio, solo en el diccionario. Es un tema muy bonito. Sí, es un tema
Interesante. Y hay cosas que deberían estar y no están, pero bueno, esto va con pasos lentos. Claro, sí, Sí. sí. ¿Alguna pregunta más? Hay una cosa que, Carlos, hay dos cosas sobre lo que has dicho. Por ejemplo, supongo que un criterio será la frecuencia estadística con la que una palabra aparece, ¿no? Sí, eso se supone que existe. Tomando en cuenta, una vez más, no la imposible recogida de datos de un antropólogo que va preguntando a la gente, sino de los medios, ¿no? En los medios escritos, digitales y tal. O sea, que eso ya es un filtro, pero bueno, eso es una consideración. Pero la Sí, propia... perdona que te interrumpa, Salo. Eso sí existe. Están los corpus del español. Y los corpus del español, los corpus del español, que son esas muestras de datos que llevan recopilando muchos años. Bueno, yo cuando estudiaba con mis compañeras de clase que eran especialistas en lingüística, ellas trabajaban en uno de esos corpus recopilando datos. Entonces lo que hacían era pues que digitalizaban información. Entonces en esos corpus se supone que sí, que en esos, de ahí hay una parte, digamos que esa es como la parte científica, que no sé si es lo que me preguntas, que es Claro, como sí, si sí. hay una frecuencia de uso muy grande, Claro. y además una frecuencia de uso en varios países hispanohablantes. Claro, Entonces eso sí. es. Sí, eso también está detrás. Y luego hay otras cosas que, bueno, que son palabras. A ver, hay muchas palabras que han entrado al diccionario que realmente son de uso general. Hay palabras terminadas en ble, como, no sé. Candomblé. Sí, pero candomblé sería sustantivo. Estaba pensando más en adjetivos. Ah, Ahora no se me ocurre ninguna. Que son palabras que es como, bueno, sí, todo el mundo sabe que esa palabra existe, ¿no? Pero no estaba en el diccionario. ok. Ahora Sí, no sí, se sí. me ocurre una palabra de esas que usemos en la vida cotidiana. No se me ocurre ninguna que usemos en la vida cotidiana, pero hay muchas de estas palabras que sí, no sé, voy a abrir y leer algunas sí. Hay palabras como, qué sé yo, modernizante. Pues la terminación, modulable. Modulable, de modular, modulable. El verbo modular estaba en el diccionario, la palabra modulable no tenía una entrada y ahora tiene una entrada. Son cosas así, otorgado, otorgada. No estaba en el diccionario. Entonces son palabras así que es como a veces, son como, yo no querría decir que son despistes, porque no son despistes. El diccionario es un diccionario que se ha ido enriqueciendo a lo largo de los siglos. Y que se Pero le van también hay palabras que son más efímeras que otras, ¿no? O sea, a lo mejor Sí, entran también. y salen de manera... Por ejemplo, se me ocurre esta mañana, se lo preguntaba yo por mi edad, ya he visto, digamos, palabras que son casi de museo de la cibernética, ¿no? Y entonces le decía, cuando yo era jovencillo, además yo estuve en el departamento de lógica y lingüística de joven y tal, y tenía curiosidad, al final me dediqué a otra cosa, pero tenía mucha curiosidad por eso, ¿no? La computación de la lengua y de todas las técnicas y tal. Y entonces, bueno, esto no era de computación de la lengua, era simplemente un término informático de esa época que distinguía entre iniciar y inicializar. Entonces, por ejemplo, ahora cuando digo inicializar, por ejemplo, mi hijo se troncha de risa, ¿no? Eso es una palabra como de abuelo, ya nadie dice eso, ¿de dónde ha salido eso? ¿Estás loco? ¿No? Y pues seguramente es eso, que ha habido, es una vida efímera porque las razones técnicas o tecnológicas tal, seguramente han hecho que la palabra, efectivamente, la distinción entre algo como una cosa y la otra, si el sistema a lo mejor que permitía, digamos, el sistema, la sistemática, digamos, que se aplicaba a una cosa para distinguirla con la otra, ya ha integrado esas dos cosas que antes se distinguían, entonces ya no tiene sentido distinguir entre inicializar e iniciar. Entonces ha desaparecido, eso es un residuo que hay que quitar del diccionario, supongo, ¿no? A ver, eso es otro gran debate. En algún momento se habrá que quitarlo, pero cuando ya sean palabras totalmente en desuso, ¿no? Y eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, con tweet, tuitear, tuitero, tuitera. ¿Se van a dejar de usar o no? Excel. Ahora que la red, ahora que la red no se llama Twitter, sino que se llama X, ¿se van a dejar de usar? No, la gente la sigue usando, hay que ver qué va a pasar con esas palabras. Entonces sí, en ese sentido los académicos siempre son como más cuidadosos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por eso googlear no está en el diccionario, Claro. WhatsApp no está en el diccionario, no hay redes sociales. La única que eligieron desafortunadamente fue Twitter y la condenaron.
No, ya no se llama Twitter, ¿no? Ya la agafaron, ¿no? Exacto, ya no se llama Twitter, ¿no? Entonces, pero hay que ver qué hacemos nosotros con eso, porque todos seguimos llamando a X Twitter, o Claro, casi claro, todo el claro. mundo cuando dice, bueno, en Twitter, bueno, ahora X. Eso es verdad que Sí. es como lo de Prince, el artista que antes se llamaba Prince, ¿no? Bueno, es muy útil también una cosa que has dicho, porque por ejemplo antes has dicho, esto no entra dentro del diccionario, pero sin embargo entra dentro de, ¿cómo le has llamado? Algo así como el repertorio, ¿o cómo es? Esa gente que trabaja en picar textos de general. Ah, en los corpus. En los corpus, eso. Sí, en O sea, los entonces corpus de existe la- o sea, has discriminado entre diccionario general, el diccionario de dudas, panhispánico de de dudas, ahora estás hablando de este, y Uno de los corpus más famosos es el CREA, que ese es uno de los corpus de la RAE. Hay más corpus, están todos en línea, se pueden consultar en línea, uno puede poner una palabra, sale la frecuencia de uso, la frecuencia de aparición. A veces es un poco difícil enterarse al principio cómo funciona, pero siempre como un PDF que te explica cómo buscar, cómo Sí, sacar sí. las frecuencias. Sí. ¿Y los viejos diccionarios de autoridades siguen existiendo? Porque ahora es muy difícil, ¿no? Decir cómo puedes discriminar la autoridad. O sea, antes era eso, los textos literarios y tal, pero ahora, ¿cómo se hace eso? Si es que se hace, a lo mejor ha quedado obsoleto, ¿no? Bueno, digamos que de cierta forma el diccionario de la lengua española sería como la evolución del diccionario de autoridades, ¿no? Ujú. Pero entonces esos diccionarios, bueno, que lo que recoge es cómo utilizaban los autores las expresiones, esos repertorios. Sí, porque digamos que ya el diccionario de la lengua ya no piensa en Absorbido. autoridades, sino que el diccionario de la lengua recoge todo el uso de, Ok. como ese concepto de diccionario de autoridad, diríamos que ya ese diccionario no es más que el diccionario de la lengua española, Eso y es de mala- autoridad Entiendo, porque sí. por eso tiene 1.000 millones de consultas. La cantidad de consultas que recibe este diccionario en aplicación o que recibe en la página web es de locos. De locos, claro. De locos. Sí, sí. Es una cosa que eso es lo que referías antes de la unidad. Sí, es que nosotros estamos preocupados por la unidad, ¿no? Y nos interesa porque el español es un capital. Ujú. O sea, el español es uno de nuestros activos. O sea, pensando en sentido monetario, nosotros tenemos un gran activo económico y tenemos que aprovecharlo, ¿no? O sea, y realmente yo creo que el trabajo de la Real Academia Española y de las asociaciones de Academia de la Lengua tiene que enfocarse allí, tiene que enfocarse a esa unidad, a que no tanto a una unidad artificial, sino que haya una comprensión. No, aquí no dice artificial, dice esencial. O sea, Exacto, que haya una comprensión, porque en la medida en que nosotros todos nos podamos comprender mejor, en la medida en que seamos conscientes de las diferencias léxicas, no significa que estemos hablando un español, lo que se habla como el español neutro o el español de CNN, no, me refiero a que uno sea consciente de la diferencia léxica, y en esa medida estamos ganando en inversión, porque nuestro gran activo, tenemos un activo que deberíamos explotarlo mucho más. y después también Ujú. esa disputa entre español y castellano y tal. Pero entonces, aplicando esto que acabas de decir, tú verías como, digamos, un golpe bajo eso que hacen los alemanes, que es traducen una novela por ejemplo, de Mariano Azuela y ponen aus dem Mexikanischen übersetzt. ¿Eso te parece un golpe bajo? O sea, ¿Qué querría decir? lo que quiere decir es Tradúcelo, porque yo alemán no sé. traducido del mexicano. Traducido del Directamente le mexicano. llaman mexicano, ¿no? O aus dem Argentinischen, ¿no? Entonces, eso no existe. ¿Existe o no Existe existe? la variedad del español de México. Pero entonces, referirlo como una lengua, porque Eso no es después una te dicen lengua. aus No. dem Una Französischen, lengua no ¿no? es, porque obviamente no es una lengua, es la variedad de una lengua, porque si fuera una lengua pues sería totalmente incomprensible. O sea, para que fuera, es una variedad. O sea, ni siquiera es un dialecto, porque ya el dialecto tiene otras implicaciones, ¿no? El dialecto tiene su propia literatura, tiene otras características, pero no. O sea, son variedades que convergen y divergen en muchas cosas. Pero ahora mismo, si yo empiezo a hablar con un hablante de Chile, yo voy a entender un hablante de Chile. Justo es el ejemplo que no es el mejor ejemplo, pero la gente siempre dice que es el peor acento para entender y todo eso. Pero ¿Ah, sí? Curioso. sí, hay mucho, o sea, el acento chileno tiene mucho estigma. Sí. Pero yo no puedo entender un hablante chileno. A lo mejor al principio
tengo que adaptar mi oído a otra entonación, tengo a lo mejor que comprobar algunas palabras, pero yo voy a entender a un hablante chileno. Sí, no, claro. O sea, en ese sentido sí parece como, por lo menos incorrecto, digamos, ¿no? O sea, decir, sería como decir, pues... No, eso traducido del mexicano, decir, eso me parece un horror lingüístico. Claro, o sea, eso está sí, traducido del español y de una variedad... Del norteamericano, ¿no? Exacto. Es decir, en inglés, es decir, este es del norteamericano, del el trinitario de Trinidad y Tobago, ¿no? Que hablan inglés. Eso no es el que hablan el trinitario, hablan inglés, ¿no? Bueno, ya ahí ya no domino las diferencias entre las variedades del inglés, pero en las del español definitivamente decir que hablan mexicano, no, hablan la variedad mexicana del español, pero sigue siendo una lengua que todos los hispanohablantes... Esto lo tenéis claro entre los lingüistas y, por ejemplo, en la ortografía, porque en el caso del portugués sí se ha dado, que se han revelado, ¿no? La nueva ortografía, los brasileños y los propios portugueses, ellos sí, pero, dicen, no, cuidado, esto claro, sí, esto pero no. ya eso es otro camino, porque los propios brasileños reconocen que ellos no entienden a los portugueses, ¿no? Entonces ya ahí eso es otro problema distinto. ¿Por razones de acento o por...? No, por razones de todo, o sea, desde acento, desde variedad. Lexicográfica. Sí, no lo sé porque no soy especialista en portugués, pero sí conozco muchas personas de Brasil que llegan a Portugal y dicen es muy difícil porque, o sea, porque es muy difícil. Entonces, ahora mismo cualquier hablante del español, yo tenía una profesora en la Complutense que hacía la historia, ella y su esposo eran lingüistas, ya están jubilados, bueno, él ha fallecido, y él que hacía como una mala broma, los dos eran españoles y ella era del sur, ella es del sur de España, entonces cuando viajaban al sur, cuando ya se subían, que iban en su auto hacia el sur, entonces decía, bueno, a partir de aquí empiézame a traducir. O sea, entonces es como, bueno, hasta qué punto a veces somos... Era una broma. Sí, no es imposible, requiere un poco de esfuerzo. A ver, tú, si te digo, te temo más que una panúa, ¿qué entiendes? No, ahí yo tengo que preguntar, pero ¿qué cosa es una panúa? ¿Qué quiere decir? Significa, te temo más que una espada desnuda. Entonces, ahí el problema es que el asunto aquí es que en el punto en que uno no entiende una palabra, tiene que preguntar, oye, ¿y qué significa eso? Ahora, el gran problema es cuando hay una palabra que tiene otras connotaciones para el otro hablante, ¿no? O sea, ahí el problema es cuando se produce, exacto, que se produzca una... O sea, hay un problema semántico allí detrás coger, ¿no? En castellano. Exacto. Los peninsulares decimos coger. Sí, exacto. Pero bueno, pero eso está bastante generalizado. Muchos hispanohablantes ya saben que eso es una palabra estigmatizada, con significado sexual. Entonces, ya uno sabe que... Yo, por ejemplo, siempre ya me mido en usarla, ¿no? Porque sé que la mayoría de las personas que me escuchan, la variedad del español en la que hablan, eso es una palabra con connotación sexual. Y, por ejemplo, cuando le enseño a mis alumnos, les digo, a ver, esto es una palabra que tiene connotación sexual, pero si viajas a España, ahí la vas a oír en todas partes. ¿Y esas palabras se evitan de maneras distintas? O sea, por ejemplo, digamos, en un sitio agarran y otros te toman y... Sí, sería buscar sinónimos o reformular un poco, porque a veces lo que pasa, por ejemplo, lo específico con la palabra coger es que algunos abusamos demasiado. Algunos abusamos, en el español es una palabra que o sea, en las zonas en las que se usa sin ningún estigma sexual y sin ninguna connotación sexual, a veces abusamos de la palabra para todo. Es verdad. Y es una de las cosas que los peninsulares admiramos de muchas de las variantes latinoamericanas, que es la precisión que nosotros hemos perdido, de la misma manera que dices esto, ¿no? O sea, por ejemplo, cargar con el hijo, ¿no? O sea, a mí eso me gustaba mucho, ¿no? O quebrar un cristal. Nosotros debemos romper para todo, sea un jarrón, no sé qué, pero un cristal, sin embargo, se quiebra. Entonces, eso es una cosa que admiramos mucho. Bueno, los ejemplos son tan infinitos que si queréis podemos continuar con un vaso de tinto y todas esas cosas, ¿no? Que es más convivial. Así que venga o no esta palabra en el diccionario, lo vamos a pasar igual. Muchísimas gracias, Gelsis. Ha sido interesantísimo como se prometía. Muchas gracias al Instituto.